Dice así la palabra del Señor en el libro de Mateo 26, verso 36. Voy a comenzar. Dice verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos en un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y los dijo: dormid y descansad. He aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos y ved, se acerca el que me entrega. Ok. Así, mis amados hermanos, aquí, ¿verdad? Pues dice la palabra que el Señor a llegar a un lugar que se llama Getsemaní, pero les dijo, ¿verdad? Sentaos aquí entre tanto que voy y oro. Pero escoge a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. ¿Por qué? Por lo que se avecinaba, o sea, por lo que se acercaba. El acontecimiento que iba a acontecer en momentos, en ese momento, ¿verdad? Pero él dice, esta escritura, que empezó a entristecerse y a angustiarse, pero en gran manera. Y entonces dice, Jesús dijo: mi alma está muy, muy triste hasta la muerte. Pero lo que les dijo es: quedaos aquí, velad conmigo. O sea, quedad aquí, velaos conmigo. Dijo, ¿a quiénes? A los que estaban ahí con ellos. Amén. Pero ¿qué pasó? Pero él se fue un poquito adelante, empezó él a orar, o sea, se postró sobre su rostro y estaba orando en su oración diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, ¿qué copa? O sea, copa del juicio, copa de castigo, copa de, o sea, y entonces, pero que no, o sea, que no sea como yo quiero, sino como tú. Pero vino a sus discípulos y los halló, ¿qué? Velando, orando. No, estaban durmiendo, ¿verdad? Estaban durmiendo. Y entonces, y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo es una hora?
¿no habéis podido velar conmigo una hora? Después de un rato era él, o sea, como una hora él fue a orar, pero cuando regresó todos estaban durmiendo. ¿Verdad? Y entonces, ¿a qué nos enseña esto? O sea, la palabra de Dios nos enseña a orar, orar todo el tiempo, orar sin cesar, orar. ¿Por qué? Porque dice un testimonio que estaba escuchando en el trabajo hoy el día de un padre de familia. Él en su caminar todo le iba bien cuando él iba caminando el camino de Dios. Él iba a la iglesia, oraba, y entonces fue muy estricto, o sea, muy estricto con sus hijos, con su hija, con su familia. Pero llegó el momento que él se descuidó su relación con Dios. Y entonces dice que cuando él se apartó del camino de Dios, empezó, o sea, él era cristiano, pero se apartó, se fue otra vez, o sea, dejó de buscar a Dios. Entonces ya después dice su hija que y también como no había una autoridad en la casa, entonces los hijos empezaron a apartarse, a desviarse, ir por el mal camino también. Y ahí empezó su vida de lo peor. Y entonces, pero aquí el Señor dice, pero vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y luego dice, ¿verdad? Pues la primera vez, esa fue la primera vez. Y luego el Señor le vuelve a repetir, le vuelve a encargar. El verso 41 dice: velad y orad. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Verdad? El espíritu a la verdad está dispuesto. Ok, esta palabra, el espíritu, o sea, ¿cuál espíritu? O sea, el espíritu del hombre, el deseo que está en el hombre es, o sea, caminar pero de verdad con Dios, hacer la voluntad de Dios. O sea, el espíritu, o sea, el alma, el espíritu del hombre está dispuesto, ¿verdad? No, yo creo que cuando se terminó este año, ¿verdad? Pues muchos oramos, no, este año que pasó, pues tal vez dijimos, no voy a hacer lo mismo, sino voy a echar gana este año. Voy a echar gana, voy a orar, voy a servir, voy a hacer esto y lo otro. El espíritu está dispuesto. Pero ¿qué pasó en ese transcurso del tiempo, o sea, de caminar? ¿Qué pasó? Y entonces ahorita pues estamos ya a la mitad de este año y nos falta otra mitad. Vamos a permanecer velando, orando, reuniéndonos, sirviendo, buscándole a Dios, o vamos a hacer así como pasó con estos hombres que el Señor los dejó, que velaran, que oraran. ¿Para qué? Para que no entren en tentación, ¿verdad? Pero aquí podemos mirar y entonces mientras él dijo esto, ¿verdad? Y entonces el verso 42, y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 43, vino otra vez y los halló velando, no, sino durmiendo otra vez, ¿verdad? Y cuánto, o sea, aquí, ¿verdad? Pues podemos mirar, la segunda vez, la tercera vez, los halló durmiendo otra vez. Pero ¿cuántas veces Dios necesita despertarnos? ¿Cuántas veces necesitamos que ser despertado? ¿Por qué? Porque la carne dice que la carne es débil. La carne no quiere hacer la voluntad de Dios. La carne se queja. La carne dice, no, pues
No hagas mucho el esfuerzo. Deja que los demás lo hagan. Deja que otros lo hagan. Tú ve nomás, sigue la corriente, pero hazlo, pero de lejos. ¿Verdad? Eso dice la carne. Pero el espíritu está dispuesto. O sea, ¿cuál espíritu? El espíritu que está en nosotros. Nuestro espíritu dice que está dispuesto, quiere hacer la voluntad de Dios. No, yo quiero servir a Dios, yo quiero ser como los profetas de Dios, como los apóstoles, como los héroes de la fe. Yo quiero ser, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne dice, ¿verdad? Pues no, pues ¿qué ganas con hacer eso? ¿Qué ganas con esto y lo otro? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces dice la misma palabra de Dios que la carne y el espíritu se ponen uno contra el otro. Y entonces, ¿vamos a caminar conforme a la voluntad de la carne o vamos a arrastrar nuestra carne? Jalarle, ponerlo. Dice el apóstol Pablo que yo pongo mi cuerpo a servidumbre, dice. Yo pongo mi cuerpo en servidumbre al Señor Jesucristo. ¿Verdad? O sea, mi carne no quiere hacer, pero lo pongo o sea, que haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque en su espíritu era fuerte, estaba dispuesto y no dejaba que su carne lo jalara otra vez para que él bajara la guardia, sino que siguiera adelante. Amén. Entonces dice el verso 44, dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuál las mismas palabras? O sea que se queden, pero oren, que velen. ¿Por qué? Porque está acercando el tiempo. ¿Verdad? Y entonces dice el verso 45, entonces vino a sus discípulos, les dijo, dormid, ya, descansad. O sea, en otras palabras, pues, duerman si quieren. Duermen, descansen. He aquí ha llegado la hora. O sea, ya llegó el momento de qué. En el momento que él, ¿verdad? Pues que él estaba, que se angustió, que se entristeció, pero ese momento esperado ya llegó. Y entonces, mientras ellos estaban mientras él estaba hablando, entonces vino una turba de multitud de hombres, soldados, acercando. ¿Para qué? Y ahí fue arrestado. ¿Verdad? Y entonces, pero entonces el Señor fue arrestado y entonces, o sea, todas las cosas tienen su tiempo. Todas las cosas tienen su tiempo. O sea, antes de que el Señor fuese arrestado, ellos tenían tiempo ¿para qué? Para orar. ¿Para qué? Para que fuesen fuertes en medio de esas luchas y pruebas. Lo hicieron tal vez un poquito, pero durmieron. Ahorita, ¿verdad? Quizás no tenemos cosas difíciles o pruebas o cosas difíciles en nuestra vida, pero tenemos este tiempo de paz. ¿Para qué? Para orar, para buscar a Dios. Pero cuando llegue el momento, entonces, ahí llegó el momento. Dice aquí el Señor, el verso 45, que vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansar, he aquí ha llegado la hora. La hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Verdad? Llega el momento que el Señor es arrestado. Así es que, ¿cuándo va a llegar el momento difícil para nosotros? No sé, yo no te puedo decir, ni tampoco deseo eso para nadie, pero el Señor dice que el tiempo ha llegado ya, la hora ha llegado ya. Entonces, pues que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para que oremos, sigamos orando por nosotros, por amor a nosotros mismos, por amor a nuestra familia, por amor a nuestros hijos, ¿verdad? Yo sé que tu carne no quiere,
Y tampoco, mi carne tampoco no quiere. Pero sigo lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, pongo por servidumbre a mi cuerpo. Y no sé si algunos de ustedes han escuchado el nombre de Pastor Efraín Valverde Sr. O sea, se escucha su nombre, o sea, el ministerio que nosotros caminamos, se escucha su nombre, ya sea pastores de aquí, de México, donde quiera. ¿Por qué se escucha donde quiera su nombre? Porque fue un hombre apasionado por Dios. O sea, su carne no quería hacer la voluntad de Dios, no quería orar, pero él dice, yo arrastro mi carne, dice. Gloria a Dios. No quiere, pero, ¿a poco crees que me vas a ganar carnita? Le digo a mi carne, dice. O sea, yo reprendo mi propia carne, dice. No me vas a dejar, no me voy a dejar, sino te voy a llevar, dijo, y ya sea enfermo, ya sea esto, el otro, pero aquí voy, aquí estoy, dice, ¿verdad? ¿Por qué? Muchos de nuestros hermanos lo admiran a este hombre y siguen su enseñanza porque fue un hombre apasionado, un hombre que entregó su vida al Señor, ¿verdad? Dicen los hermanos que caminaron con él que él muchas las veces oraba. Cuando los días que no había servicio, él estaba ¿en dónde? Ahí en el templo en Salinas, orando desde la mañana hasta el mediodía, orando solo. No necesitaba nadie para orar, sino él solo ahí, ¿verdad? Y muchas las veces, y cuando llegaba la hora, pues se arrimaban otros y los que salían de trabajo venían ahí a orar un cierto tiempo, iban otra vez a su trabajo, pero él siempre fue un hombre de oración, ¿verdad? Y nosotros, pues, ¿dónde quedamos? ¿Verdad? Pues sí tenemos oración, pero lo hacemos así, muy mínimo. La razón es porque estamos en el tiempo donde estamos conscientes que nuestros hermanos necesitan también que comer, que bañar, que vestir, que cocinar, pero aún sobre todo hacemos el esfuerzo, ¿para qué? Para buscar a Dios. Y no dejar que nuestra carne, ¿verdad? Pues o sea, sentir compasión de uno mismo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el enemigo habló a través de Pedro al Señor. Señor, ten compasión de ti mismo. No te vayas a Jerusalén para que nada de esto, lo que has dicho, te suceda. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Verdad? Apártate de mí, Satanás. No conoces las cosas de Dios, sino las de los hombres, ¿verdad? Y entonces, por eso, mis amados hermanos, que Dios te ayude a ti y a mí. ¿Para qué? Para que echemos ganas. No dejes que tu carnita te gane, sino arrástralo en el nombre del Señor. Ponle por servidumbre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así es que vamos a continuar con la oración, mis amados hermanos. Vamos a 15 minutos más y vamos a orar. Amén. Ok.